¿verdad? Ana Cristina la veo a todas horas, creo. Sí, exacto. Sí, ¿verdad? Nos vimos el sábado, nos vemos ahora. Está bien. Listo. Gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Hola, José René, hola, Miriam. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a iniciar. No sé si sea para ustedes buena noticia o no, pero tenemos, hola Luis, semana de argumentación jurídica. Semana, o sea, digo porque para ustedes, pues sí, es su diplomado, pero yo voy a estar de aquí hasta el viernes. Entonces, pues tiene eso algunas ventajas, unas desventajas, ¿no? La ventaja es que pues así podemos darle esa seriación deseada al curso, ¿no? O sea, no se repetirán los temas, estaremos abonando cada día algunos temas, pero bueno, la desventaja es que entonces no tendremos esta como diversidad de opiniones que es propia de este diplomado, ¿no? Y que a veces viene a complementar, ¿no? Porque pues mis colegas algunos son expertos en temas de organización jurídica desde la otra perspectiva y por eso me gusta que colaboren. Pero bueno, en este tenor, este grupo en particular, pues va a tener esta peculiaridad, digamos, de tener delante, pues, a quien diseñó el programa, ¿no? Que por ejemplo, no sé cómo abordarían mis colegas el tema que hoy vamos a abordar de la interculturalidad o el de la contextualidad mañana. Y así entonces nos iremos con mucha calma porque no es necesario correr, así que siéntanse con toda la confianza de poder participar y vamos a tratar de hacerlo muy, muy dinámico. De hecho, quiero empezar con la proyección de una escena de una película. No voy a como a prejuzgar nada, ¿no? Quiero dejar correr el video para que lo comentemos al final. Compartir audio de la pestaña. Perfecto. Entonces, lo voy a dejar correr. Voy a apagar mi micro para que no se vicie. Y ahorita las veo y los veo. Jaguar, otra vez, aquí mariposa. Sí, un carro ya se desvió a la turbina. Ustedes se van con la gente del pueblo y nosotros a la turbina. Sí, capitán. Muy valiente quiere ser tu hermana si va a seguir corazón. Los valientes piensan, pero soñan, ¿no? ¿A dónde sacas ese chamaca que los valientes piensan? Ahora ya es hora de irnos.
Mucho gusto, hijo. Saluda a tu mamá. Ángel, hijo. Mamá. Muchacho, muchacho. Estamos en predicamento. Todos. Estamos viendo qué hacer. Lo que es de por sí correcto. Compañeros, vamos a iniciar nuestra asamblea. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Estamos llegando. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Compañeros, pues vamos a empezar. Ahora pues tenemos un problema pues que aquí los compañeros no pueden resolver. Con su permiso, compañeros, voy a decir mi palabra de preocupación que tengo. La autoridad de la comunidad y las familias vemos con preocupación la interferencia con nuestra costumbre civil del compañero insurgente, que vino a enamorar nada menos que una muchacha que está debidamente pedida, que se iba a casar con mi hijo. Los compañeros mandos de nuestro ejército zapatista tienen que responder de esta interferencia. Estaban hechos los acuerdos entre familias en completa paz. Los muchachos dijeron que se querían y apalabramos la boda. Como unos familiares afectados por este desorden, necesitamos saber cuál es la responsabilidad de cada quien. La muchacha tiene que hablar claro de cuál es la responsabilidad que toma con su decisión. Como familia de la prometida, sabemos que corresponde reparar el daño. Vamos a devolver la buena vaca y una carga de café y una carga de maíz al compañero Rubén. Por lo visto, Sonia tiene que solicitar ser admitida en nuestro ejército zapatista. Si así lo determina, se irá a la montaña. La tradición ha cambiado, no somos el mismo. En nuestros años de sufrimiento, de lucha, los problemas los vemos diferentes. Ahora los jóvenes deciden. Sonia, mi hija, lo ha decidido seguir un compañero insurgente. Ella tiene que saber que deja la resistencia de los pueblos para pelear en la guerra de nuestra liberación. Nosotros mismos, por decisión de hacer nuestra organización, enseñamos a muchos años a nuestros hijos a vivir libres. Arbolito, arbolito. Vienen dos burros con mazorca. Traen mosquito colgando. Me parece, compañeros, que estamos claros de la situación. Toca la palabra a los compañeros insurgentes. Ellos responderán, digo yo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional acepta ante esta asamblea el compromiso y toma la responsabilidad.
como de por sí se acostumbra. Si una muchacha de comunidad se va con un insurgente, eso significa que lo va a seguir en las montañas. Y tiene que hacerse su preparación para hacerse insurgente. Así no va a ser, compañeros, porque una tiene la decisión de su persona. ¿La compañera tiene algo que decir? Lo del matrimonio, aunque de primero yo pensé que sí lo quería, fue un arreglo sin mi consentimiento. Pero no puede ser que nos obliguen. Como mujeres que también estamos en la lucha y la resistencia, merecemos nuestra voz y nuestra libertad. Los hombres y las mujeres tenemos que ser igual de decidir, y yo de por sí había dicho que insurgente no. Sí lo quiero al Julio, es verdad. La compañera quiere decir que el compañero insurgente deje las armas y que baje a vivir a la comunidad. No, no es eso. Nos toca nuestro lugar en la lucha, donde nosotros, como personas y como comunidad que somos, pensamos que debe ser. La problema de que quiero un compañero insurgente la sé, pero yo sé cumplir compañeros. Hermanos somos todos de la confianza que nos tenemos. Pido permiso a la asamblea de tomar mi decisión. Compañeros, se interrumpe esta reunión. Nos informa que viene un operativo de los federales. Compañeros y compañeras, ya sabemos qué hacer. Todos a movernos rápido. Bueno, perdón porque me había equivocado de escena, pero ya después ya la corrí toda completa. Bueno, esta película es de 2009 de Alberto Cortés, se llama El corazón del tiempo. El corazón del tiempo. Y narra las vivencias dentro, bueno, de hecho es una película de amor dentro de una comunidad zapatista, dentro de un caracol. Y pues es de las pocas ficciones donde podemos ver una asamblea comunitaria, ¿no? Y claro, como ficción, entonces tiene unos elementos que nos pueden servir de manera didáctica para ilustrar el objetivo de esta clase, ¿no? Que es la argumentación intercultural. Me va a servir de pretexto, aunque obviamente ustedes también pueden haber visto algo que a lo mejor a mí se me va, y entonces para que lo comenten, ¿no? Estas asambleas comunitarias en muchas comunidades indígenas tienen esta función de gobierno, parlamentaria y jurisdiccional, que para nosotros eso luego a veces resulta difícil, ¿no? Y la división de poderes, bueno, pues no, en las comunidades indígenas la asamblea toma todo este tipo de decisiones, pero como se ha visto ahí, o sea, a mí me gusta porque es muy ilustrativa, está toda la comunidad, ¿no? O sea, están los más grandes, la abuela, está la nieta, que incluso sigue con mucha atención lo que está sucediendo y entiende lo que está sucediendo, ¿no? Porque hace una cara así como de, chin, se quieren llevar a mi hermana, ¿no? A la montaña, y se preocupa. Quizá eso no lo detectan ustedes porque obviamente no conocen la historia completa. La historia está muy bonita porque está contada a nivel generacional. En algún momento la abuela narra que cuando ella era joven, pues pasaban cosas respecto de las mujeres, ¿no? Que se las robaban, que se las llevaban, tal. Y la nieta, que es la generación más joven, constantemente cuestiona a la abuela de estas cosas, ¿no? Por eso la abuela, si alcanzaron a ver esa escena en la que le dice, ay, niña, ¿de dónde sacas tanta tontería, no? Porque la niña, pues, representa como los ojos de una generación de mujeres más jóvenes dentro de las comunidades, bueno, sobre todo zapatistas, que desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, tienen toda una política de inclusión de género, incluso yo diría que son mucho más avanzadas que lo que hemos logrado nosotros, ¿no? Tienen leyes de las mujeres, les llaman así, ¿no? Y entonces aquí en esa película se logra ver de refilón un poco eso, ¿no? Porque, como bien dice la chica, o sea, si bien había unas costumbres, lo que llamamos sistema normativo interno, ¿no? De todas maneras, las cosas están cambiando y como ven, pues todas las mujeres tienen la misma oportunidad de hablar ahí ante la asamblea y de defender su postura, ¿no? Estos, todos los que vimos son actores no profesionales, ¿no? Son
personas de la comunidad que Alberto Cortés reclutó para la película e incluso les dejó que hablaran el castellano como lo hablaban, ¿no? O sea, no les corrigió nada, o sea, no, o sea, el guión lo leen así, ¿no? En donde ustedes pueden percibir, por ejemplo, que entre el plural y el singular hay una distinción, ¿no? A mí me gusta mucho porque cuando el papá habla dice, o sea, él se refiere como a la comunidad, pero como si fuera él la comunidad, ¿no? Dice, nosotros, o sea, esto del singular y el plural se confunde porque realmente no hay una concepción de lo individual. O sea, es la comunidad tomando la decisión, ¿no? Y entonces un poco cada miembro se asume como parte de esa comunidad. Digo, yo sé que muchas de estas cosas a lo mejor las han escuchado, pero verlas así, o sea, imaginen, ir a una comunidad pues todavía es mucho más, más fructífero, ¿no? Pero, bueno, justo para comenzar la tarde con cine, con una escena así que fuera distinta, ¿no? Justo esto que llamamos cosmovisión. Entonces, empieza, aquí vean, por el desafío del lenguaje, porque justo para que esta película se hiciera, estos actores tuvieron que hablar castellano, pero pues normalmente, dependiendo la gente que hay en la comunidad, pues hablan su idioma, su lengua, o cuando hay gente de otra comunidad o que no habla su lengua, entonces sí intentan hablar el castellano, ¿no? Pero ya está el reto el lingüístico, por decirlo así, ¿no? O sea, hay todo un tema sobre falta de intérpretes, que eso impacta, pues obviamente, en la argumentación jurídica, porque para poderse poner de acuerdo, que es lo que hemos estado viendo en este diplomado, para lograr generar esos consensos, como hemos dicho, pues tenemos el reto incluso del idioma, ¿no? O sea, es decir, a veces de esta dificultad que implica, como decía yo, no tener a las personas que puedan no solo traducir, sino interpretar, porque detrás de muchos de los conceptos de nuestros pueblos originarios, detrás de cada palabra se encierran metonimias tremendas, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos un lenguaje que en parte es directo, ¿no? Y lineal, aunque como latinoamericanos sabemos que, bueno, también se usa mucho el doble sentido, la metáfora, ¿no? Pero en las comunidades indígenas es sí o sí, o sea, todo es expresado de manera alegórica, ¿no? Un poco se ve en esta escena, porque como verán, la chica está argumentando. O sea, es que es lo que me encanta, ¿no? Porque la chica está dando razones de por qué considera debiera cambiar la norma, ¿no? Y en algún momento uno de los miembros de la asamblea se levanta y dice, ¿está usted queriendo decir esto? Y ella dice, no, o sea, no es como blanco o negro, ¿no? O sea, me parece que se puede generar una tercera opción, que ya pues justo por la trama, ¿no? Lo dejan en suspenso, pero al final uno puede especular que sí se dio esa oportunidad, ¿no? Que sí se dio ese espacio, ¿no? Básicamente la película inicia cuando va la familia de un joven a la casa de la chica con una vaca amarrada. Y la chica dice, me van a comprar con una vaca, ¿no? O me van a cambiar por una vaca. Ahí empieza la historia. Entonces la chica está muy enojada, se sale, se va, ¿no? Y en sus escapadas conoce a este joven del ejército zapatista y se enamoran, ¿no? Pero pues él tiene básicamente prohibido bajar a que esto es en serio, o sea, el ejército zapatista tiene prohibido interactuar con las bases, ¿no? Salvo en estos casos, como por ejemplo donde tienen que bajar acá cosas específicas, pero no lo que llaman la comunidad de resistencia, el caracol, no tiene que tener contacto con la milicia, con la parte militar, ¿no? Y por eso es que se da como
conflicto, ¿no? Casi Romeo y Julieta, pero en una comunidad indígena. Adelante, Honorio. Perdón, maestro, buenas tardes a todas y a todos. Es que me habla Luis Eduardo Pérez y me dice que tiene desde que empezó la clase intentando ingresar, pero no le aceptan la solicitud. A ver, aquí, por favor. aquí tenemos a José Antonio. José Antonio, que hay alguien queriendo entrar, pero que no ha podido. Es que a lo mejor no está José Antonio, y es que yo no administro esta sesión, pero vamos a hacer una cosa. Ahorita mando un WhatsApp. ¿Cómo se llama? Es Luis Eduardo Pérez. Ok. Gracias. No, a ti. Como está en la Escuela Judicial Electoral el ingeniero, ahorita a ver si le dan acceso. Yo creo que por eso, o sea, han de estar ahí con mucho revuelo y caos un poco, porque está ahí un evento de semiótica política sobre el presidencialismo. Entonces me imagino que es un poco un caos. Yo justo, gracias a ustedes, estoy aquí en mi casa. Porque dije, a ver, porque nos convocaron, voy a la escuela a conectarme, o sea, a dar la clase, ahí está, ni lo voy a poder dar bien, se va a oír el ruido, se va a caer la red, ¿no? O sea, qué necesidad, ¿no? No voy a poder entrar al evento, pues mejor me quedo a dar la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que gracias por quedar aquí. Bueno, entonces, decíamos, que bueno, Luis, que ya está aquí, que entonces empieza pues a generarse este conflicto a propósito de que pues ella quiere a otra persona y ya se hizo el convenio matrimonial o prenupcial, ¿no? Ahí, y entonces ella habla con sus papás, los papás pues, al principio se enojan, pero después la entienden, ¿no? Y entonces dicen, no, hija, pues te vamos a respaldar, vamos a llevar este asunto a la asamblea comunitaria, ¿no? Entonces, pues por eso vemos que el papá interviene y de alguna manera defendiendo a su hija y diciendo, bueno, si es por el asunto de la vaca, incluso si es necesario dar una indemnización, pues lo hacemos, ¿no? Y yo respaldo a mi hija y pues porque las cosas cambian, ¿no? O sea, porque pues las mujeres no son de nuestra propiedad y tienen sus propias decisiones y ya, ¿no? Entonces se hace esa asamblea donde una representante del Ejército Zapatista, una mujer, ¿no? También explica cuál es el marco normativo, cuál es aplicable al caso, y ya, bueno, como dije yo, hay una propuesta de la propia chica para interpretar de una manera distinta ese marco normativo, ¿no? Entonces, aquí surgen muchas preguntas. Podemos hacer, bien interesantes, ¿eh? O sea, esto es una escena de una película, insisto, es ficción, ¿no? Pero esto pasa todos los días en muchísimas comunidades indígenas de nuestro país, ¿no? De maneras muy distintas, con elementos de los que hoy vamos a hablar que pueden resultar comunes, pero que también tienen sus peculiaridades, ¿no? O sea, en cada comunidad pues tienen maneras distintas de resolver los asuntos, pero en general, pues sí hay conceptos que ahora analizaremos que pueden considerarse comunes. Ahora, lo interesante, hay justicia electoral. O sea, es decir, hay un nivel de justicia en el que las asambleas comunitarias resuelven los conflictos que se detonan a partir del ejercicio de los cargos públicos, ¿no? Y lo interesante es que esta práctica es común, recurrente, y aquí va el asunto, ¿no? Es muy horizontal. O sea, es decir, los niños pequeños asisten a estas asambleas y ven cómo sus padres, sus abuelos, sus madres, sus abuelas resuelven estos conflictos y van aprendiendo en la práctica sobre argumentación, ¿no? Ahora, claro, aquí podríamos poner en tela de juicio, como pues, los argumentólogos tradicionales lo han hecho, y ya lo he comentado en otras ocasiones, que esto puede ser argumentación, ¿no?
Porque claro, ¿dónde están los escritos, no? ¿Dónde están las normas enfrentándose, no? Entonces, no sé si ustedes qué opinen al respecto, pero a mí me parece que ahí hay razones, que ahí hay argumentos, que ahí hay conflictos que se resuelven, que hay propuestas, que hay soluciones. Insisto, es un caso nada más, ¿no? O sea, imagínense el potencial que tiene toda esta justicia electoral comunitaria, ¿no? Que además no se queda ahí, porque por obvias razones, esto que llamamos justicia intracomunitaria, o sea, dentro de la comunidad, mañana veremos con más puntualidad lo que llamamos argumentación contextual, pero también estos conflictos pueden escalar, es decir, pueden darse entre dos comunidades, ¿no? Ser intercomunitaria. Entonces, dos comunidades que quizá tienen sistemas normativos distintos o quizá uno parecido, pero que pues eventualmente requieren de un tercero que les solucione el asunto, ¿no? Entonces, este tercero puede ser, vamos a suponer que son agencias municipales, pues puede ser el propio municipio, puede ser en algunas entidades federativas hay jueces indígenas, como en el estado de Puebla. Entonces está la justicia indígena, puede ser alguien como tipo arbitraje que es nombrado a propósito para ello, puede ser incluso alguna instancia mestiza o ladina, es decir, pueden llamar al instituto electoral local para que les ayude a una especie de mediación y conciliación, y es sumamente complejo todo eso. O sea, es decir, por ejemplo, en Oaxaca esto es, incluso hay hasta un protocolo, cómo se debe mediar en las comunidades indígenas en temas electorales. Entonces, están súper avanzados, nosotros no hablamos todavía ni de mediación. Entonces, hay argumentación en esos niveles de mediación y de conciliación comunitaria, ¿no? Y insisto, hay hasta un protocolo para ello, ¿no? Bueno, yo he sabido de compañeras y compañeros de otras entidades federativas que también les ha tocado de alguna manera implementar un tipo de medio alterno de solución de conflictos, en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, y que básicamente es una práctica que no tenemos documentada, o sea, que tiene que ver con un tipo de argumentación que algunas expertas y expertos, de hecho en la UNAM hay un centro especializado para estudiar este tipo de argumentación, le llaman argumentación intercultural, ¿no? Entonces, es un hecho que esto existe, ¿no? O sea, no es, vamos a crear una nueva área que se llame argumentación intercultural, ¿no? Sí, existe y todos los días, insisto, se desarrolla de una manera intuitiva, ¿no? De una manera muy coloquial, yo diría horizontal, y sin idealizar, porque seguramente pues hay lugares donde quizá sí vemos la asamblea, pero pues hay una injerencia de 2 o 3 personajes dentro de la comunidad, quizá todavía en algunas comunidades indígenas hay una visión todavía muy patriarcal, ¿no? Insisto, sin idealizar, ¿no? Puede ser que también en algunas comunidades indígenas haya, o sea, estos personajes que tienen una injerencia mucho más, directa sobre la comunidad, a lo mejor estén dirigidos por un partido político, también pasa eso, ¿no? Entonces, son muchos los casos, pero lo que no podemos negar es que justamente hay una actividad que tiene que ver con la argumentación y que se está desarrollando en otros términos distintos a los que nosotros los desarrollamos. Yo creo, y soy de la idea, que muchos de estos elementos podrían ser extrapolables hacia nuestra práctica judicial electoral, por decirlo así, ¿no? O incluso mediadora electoral, ¿no? Yo creo que también, no sé, cuando se habla, por ejemplo, de justicia intrapartidista, o se habla bueno, pues de algunos conflictos de comunidades mestizas, que también se podrían resolver con estos elementos que ahora vamos a comentar y a abordar, ¿no? Bueno, entonces, esta cosmovisión
se dice fácil, pero es muy compleja porque parte de presupuestos antropológicos, ¿no? O sea, es decir, ya mencioné yo uno de esos presupuestos antropológicos que es distinto a como nosotros lo percibimos, ¿no? En las comunidades indígenas se mezclan las facultades y los poderes y se entiende más como un ejercicio de coordinación, ¿no? Entonces, en ese momento en que la asamblea está de alguna forma decidiendo cuál sería la solución a ese conflicto, está generando una nueva norma, ¿no? O sea, no es que tiene que pasar al otro poder y lo va a reformar, ¿no? Inmediatamente se constituye en una norma, cosa que pues a nosotros no nos sucede y justo esta división puede incluso hacer muy complejo ese proceso, ¿no? Yo sé que a grandes rasgos sí, el legislador eventualmente toma en consideración la jurisprudencia o lo que han dicho los tribunales y lo incorpora. Pero insisto, aquí es de manera inmediata, ¿no? Entonces, hay un ejercicio, yo diría así, lo llamaría así, de coordinación. Entonces, la argumentación que nosotros tendríamos que distinguir como argumentación jurisprudencial, argumentación parlamentaria o legislativa, ¿no? Aquí, pues, es todo en uno, ¿no? Ahí la vemos ahí. Y además, estos elementos antropológicos, esos presupuestos antropológicos, también tienen elementos incluso míticos, místicos, mitológicos e incluso religiosos, ¿no? Cosa que para nosotros sería inaudito. No me explico, o sea, de repente decir, bueno, y como el santo lo dijo, o como Dios lo quiere, o así, esto es importante, retomarlo de esta manera. Y entonces, no podemos llevar a cabo la asamblea porque hoy ciertos elementos que vimos, observamos, pueden generar que la asamblea no llegue a buen puerto o no tenga buen resultado. Incluso a mí me tocó verlo en Chiapas, que asistí a una asamblea comunitaria y te hacen beber licor, ¿no? El tehuino, ¿no? Y tú dices, bueno, yo no, tienes que tomarlo porque es una especie de ritual, ¿no? Y que eso genera confianza entre los que están ahí, ¿no? O sea, si vas a asistir, tienes que tomar aunque sea un trago, porque eso simboliza, pues, que estás como dispuesta a escuchar a los demás, ¿no? O sea, no, yo no tomo nada, ¿no? Y así debe haber rituales en muchas partes de la República Mexicana que terminan siendo determinantes para llevar a cabo la asamblea, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, también está este elemento de complicidad, podríamos decirlo, ¿no? O sea, es decir, que busca generar consensos, o sea, que no busca poner como por delante la norma, sino a las personas, ¿no? Tratar de entender cuál es la razón de fondo de cada una de estas normas y insisto, siempre en la película lo destaca mucho, o sea, si cambiaran las circunstancias, tiene que cambiar el derecho, ¿no? O sea, el derecho está al servicio de las personas y no viceversa, entonces hay mucha insistencia en esto. Me parece que hay otro elemento idiosincrático que se destaca mucho y que es la autoritas o la autoridad moral, ¿no? Como la llamamos nosotros. Entonces, se busca que quien está ahí al frente, que pues, básicamente son las personas que cumplen con estas funciones de gobierno, y que, insisto, les toca como dar la última palabra. Ahí vemos una mesita y están ahí sentadas, ¿no? Que son los vamos a decirlo así, pues a veces ahí está, por ejemplo, el representante que en ese año, el mayordomo, la mayordoma, ¿no? Que le toca llevar a cabo la fiesta anual del santo, pues está ahí para aportar su visión, ¿no? Está ahí, en su caso, como dije, el presidente auxiliar, la presidenta auxiliar de la comunidad. Entonces, una serie de personas que de alguna manera recaban todas las opiniones y dictan una especie de sentencia. En este caso es colegiada, en otras comunidades indígenas es una sola persona, pero destaca mucho esto, la gente respeta a esas personas. O sea, para ahí lo fundamental es que las personas que están delante en esos cargos, lo que se llama cargos, y es muy importante como que afirman esto, o sea, que es una carga, que es algo que llevan, pues sean personas respetables.
y creo que esto sí dista mucho con lo que nosotros, o sea, aquí tienen nombramiento y ya, ¿no? O sea, necesariamente argumentan bien porque tienen nombramiento. Entonces, como que se ha deslindado esa parte que podríamos denominar deóntica o ética, ¿no? O sea, no tenemos mecanismos para garantizar esta autoritas o esta autoridad moral dentro de nuestros juzgadores y juzgadoras. Entonces, esto termina siendo un elemento determinante, no sé, a mi parecer, ¿no? O sea, yo he asistido, insisto, a muchos juicios o asambleas, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, y a mí me admira mucho, o sea, el que las personas, cuando se dicta la sentencia, se quedan tranquilas. O sea, no hay nadie que se enoje, que se moleste. O sea, como si la misión de hacer justicia sobre todo es tranquilizar a la gente, ¿no? O sea, no es un acto vengador, por decirlo así, ¿no? Es un acto pacificador, ¿no? Y entonces, al final incluso me tocó ver, por ejemplo, aquí en Puebla, que el juez les instara a darse la mano, a abrazarse, ¿no? O sea, y les explicaba como muy paternalmente, mira, iba con uno, iba con el otro, los tomaba de los hombros, ¿no? O sea, que es una cosa que pues uno vería como muy rara si pasara en algún tribunal, ¿no? De nuestro mundo ladino, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hay otros elementos distintos a los que nosotros, como hemos puesto en relevancia, ¿no? Por ejemplo, en estos cargos, normalmente estos jueces comunitarios no cobran, son honorarios, ¿no? De hecho, cuando cobran, empiezan como las dudas y las desconfianzas. Claro, uno dice, pero pues es que de algo tienen que vivir. Sí, por eso entonces se elige o se escoge que los jueces comunitarios pues sean personas que les ha ido bien en la comunidad, ¿no? Que el año anterior pues quizá tuvieron una cosecha maravillosa y entonces ellos no lo ven como algo malo, o sea, lo ven como una oportunidad para devolverle a la comunidad algo de lo que ganaron. Y es inaudito eso, acá no. Acá, o sea, todo el mundo quiere pertenecer al Poder Judicial para ganar dinero, ¿no? O sea, no para devolver algo a la comunidad. Entonces, sí destaca bastante eso, o sea, destaca como esa generosidad, esa idea de estar haciendo el bien, ¿no? Que nosotros artificialmente la creamos a través de el servicio público y somos servidores públicos y eso, pero siendo honestos, no sucede eso. Ahora, eso genera un tipo de argumentación, eso es lo interesante, o sea, eso genera una manera distinta de aproximarse al derecho y de decirlo y de hablarlo y de construirlo. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, esa justicia comunitaria, como se llama en muchos países, o sea, ese es el término, si ustedes quieren rastrearlo en Perú, en Colombia, en Guatemala, donde se da, es así, justicia comunitaria, ¿no? Pues tiene unos elementos que me parece habría que poner atención. Yo todavía no he llegado a lo intercultural, ahora vamos a llegar, pero la idea de lo intercultural es que toda esta visión de la justicia se enfrenta, choca, yo diría se debería complementar con nuestra visión de la justicia, ¿no? Entonces, lo que llamamos justicia intercultural es ese espacio en el que esas dos visiones se enfrentan y tenemos que llegar a un acuerdo, a una solución, ¿no? O sea, donde interactúa, digamos, la visión occidental contra la visión no occidental, por hacerlo sencillo, ¿no? Y esos espacios, insisto, se van multiplicando cada vez más. Entonces, en las cuestiones intracomunitarias a veces no se ponen de acuerdo, entonces se genera un acto de justicia intercultural, ¿no? ¿Por qué? Porque los miembros de la comunidad que no están de acuerdo, pues salen de su comunidad y piden el apoyo de las autoridades mestizas, ¿no? Y entonces ahí se vuelve ya un tema de justicia, de justicia intercultural, y se requiere de una argumentación intercultural, ¿no? Dos comunidades no se ponen de acuerdo, van también a la parte mestiza. Una comunidad no se pone de acuerdo con una autoridad local, y entonces actúa una autoridad federal que tiene que pues también tener esta aproximación intercultural, ¿no?
Esta escena de esta película tiene además un plus, puesto que se trata de una cuestión de género, se vuelve interseccional. O sea, no es solamente lo que la comunidad quiere, sino lo que el grupo de mujeres dentro de la comunidad quiere. Se pone más interesante. ¿Sí se dan cuenta? Porque si fuera una visión solo intercultural, diríamos, no, pues que se respete la autonomía de la comunidad y lo que la comunidad decida. Oiga, pero es que eso puede afectar a las mujeres. Ah, bueno, entonces tenemos que hacer una argumentación interseccional, ¿no? Donde consideremos que dentro de ese grupo en situación de desventaja, hay otros subgrupos que están en una situación de mucha mayor desventaja, ¿no? Así como siempre se decía, ¿no? O sea, pues sí, no es lo mismo ser indígena que ser mujer indígena, ¿no? Entonces, un poco ese es el asunto. Y no es lo mismo ser mujer indígena que ser mujer indígena lesbiana, ¿no? Entonces, todavía la tienen más difícil, ¿no? Y así vamos sumando esa interseccionalidad, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, un elemento de la justicia intercultural que la señala el artículo 2 constitucional, o sea, si ustedes quieren tener un marco normativo certero sobre cómo debiera hacerse esa argumentación, o sea, qué pasos tenemos que seguir para argumentar interculturalmente, pues habría que hacer caso al artículo 2. Expertos y expertas dicen que el artículo 2 es muy pobre, ¿no? Está muy limitado, pero pues diríamos que básicamente gracias a la argumentación constitucional y convencional, este artículo puede ser solo la base de una interpretación garantista, maximizadora, ¿no? O sea, ese es el tema. El artículo 2 básicamente hace eco de la convención, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Si ustedes quieren tener como una especie de escaleta de cómo se debe argumentar en un caso donde hay una comunidad indígena involucrada, pues hay que seguir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Tanto el convenio como el artículo 2 destacan este elemento fundamental que acabo de mencionar hace unos segundos, es el de la autonomía, ¿no? Es decir, las comunidades indígenas tienen dentro de su formación el derecho a establecer sus propias reglas jurídicas y sus sistemas políticos, ¿no? Entonces, el que establezcan sus propias reglas y sus medios de solución de conflictos, pues esto lo llamamos, y como ya dije, sistema normativo. Es el nombre que se ha encontrado, quizá no es el más adecuado ni el más justo. Yo diría que más bien las comunidades lo ven como un ordenamiento, pero el problema es que nosotros ya nos cargamos la palabra ordenamiento, ¿no? O sea, cuando yo digo ordenamiento, pues la gente piensa en un documento, cuando en realidad ordenamiento tendría que ser el hecho o acto de ordenarse. Entonces, poco apelando a Paolo Grossi y esta idea del reicentrismo, pues se trata más de un orden, ¿no? O sea, un orden jurídico. ¿Por qué sistema es una palabra occidental que presupone un diseño previo? No sé si me explico. O sea, el sistema es algo así como, ya lo diseñamos, ahora lo aplicamos. Y en las comunidades indígenas es al revés. O sea, va surgiendo de manera espontánea, se va dando en la medida en que la vida misma social se va generando, ¿no? Entonces no es algo que diseñamos y luego se impone, sino que se va generando, ¿no? Que lo podemos ver en la escena que acabamos de asistir, ¿no? O sea, podemos ver cómo hay una cierta espontaneidad, ¿no? Hay una libertad. Y eso permite entonces que la argumentación sea mucho más flexible, mucho más libre, mucho más humana. Porque o sea, hay valores intrínsecos que son más importantes, ¿no? O sea, es más, la existencia misma de la comunidad es más importante, ¿no? A veces. Entonces, todas estas cuestiones van jugando dentro de esta idea o principio de autonomía. Entonces, la autonomía tiene distintas vertientes argumentativas. Y se puede entender de muchas maneras, y por eso
requiere de un trabajo hermenéutico, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese ejercicio que hice con ustedes, o que acabo de hacer ustedes de manera interseccional, pues es decir, sí, la autonomía es un principio fundamental, pero la autonomía no puede ir en contra, dentro de la argumentación, dentro de la existencia o sostenibilidad de los miembros mismos de la comunidad. Me parece que aquí ese es como el caballito de batalla, ¿no? O sea, porque las comunidades indígenas aprendieron muy fácilmente a anteponer este principio de autonomía a casi todo, ¿no? Es como diciendo, no te metas, ¿no? O sea, son mis cosas. Sí, pero mira que estás violentando a tus mujeres, ¿no? O sea, mira que no es deseable. Normalmente, yo les diría, en el 99% de los asuntos donde se ha dado este conflicto, la comunidad indígena acepta de buen modo, porque sería contraintuitivo, no sé si me explico, ¿no? O sea, es decir, la autonomía está para que la comunidad subsista, pero si tú atacas a un sector de tu comunidad, pues entonces estás atacando tu subsistencia misma, ¿no? Si me explico. Y entonces, inmediatamente, este es un argumento que yo he visto que se ha utilizado muchas veces y insisto, la mayor, y es de argumentación intercultural, en el 99.99% de los casos las comunidades aceptan, ¿no? Ese pequeñísimo, ínfimo porcentaje que no aceptan es porque quizá hay una manipulación detrás, porque hay unos intereses, ¿no? Porque no hay una legítima preocupación por la comunidad misma, ¿no? Que es muy difícil que se dé, pero bueno, se puede llegar a dar cuando pues quizá la comunidad está amenazada por, no sé, algún grupo criminal o, insisto, ¿no? Y está cooptada por alguna fuerza política o una familia que se mantuvo en el poder, ¿no? Entonces, bueno, esta argumentación intercultural, digamos, parte de la idea del respeto, yo diría irrestricto, de que la comunidad construya su propio sistema normativo, pero no es absoluto, como muchos otros derechos, ¿no? O sea, no es absoluto este principio de autonomía, que funciona como principio, ¿no? A propósito esto de principios, derechos y reglas, y se interpreta, insisto, de diferentes maneras, ¿no? Decía yo del sistema normativo, nada más otra cosita más que agregar. Hay quien le agrega el adjetivo interno o indígena, o comunitario, pero insisto, termina siendo no del todo adecuado, termina siendo a veces un poco forzado, pero bueno, pues es como se le llama dentro de la argumentación intercultural, ¿no? Entonces, esta armonización, porque así se tiene que ver, ¿no? O sea, este es otro de los principios, o sea, eso nos llevaría a no ver de manera jerárquica y vertical, o sea, es decir, el derecho occidental, el derecho mestizo, el derecho mexicano, es que aquí está el tema, ¿no? El derecho mexicano, pues también ese es derecho mexicano, ¿no? Pero la verdad es que la gente lo ve así, ¿no? O sea, como un derecho casi extranjero, ¿no? El de las comunidades indígenas. Entonces, ese derecho extracomunitario, por decirlo así, o sea, nuestro derecho no debe verse como superior. No sé si me explico, ¿no? O sea, en algún momento todavía hace algunos años se insistía mucho en que la supremacía constitucional. Es decir, incluso yo todavía he llegado a escuchar gente que dice, las comunidades indígenas tienen que respetar nuestro derecho, ¿no? No, es que su derecho es nuestro derecho y viceversa, no sé si me explico. O sea, se trata del bloque de constitucionalidad. O sea, eso está reconocido en el artículo 2 constitucional. No es un derecho distinto, es derecho constitucional. Por eso hablo de armonización. Y esto es importante para la argumentación intercultural, porque si no se entiende, entonces se cree que de alguna forma nuestro trabajo es hacerles entrar en razón, que nuestro trabajo es imponerles el marco normativo referente a los derechos humanos, ¿no? O sea, o sea, se trata de armonizar, se trata de encontrar soluciones, por eso se llama intercultural, soluciones que estén, ¿cómo podría decir? Pues sí, en ese espacio intermedio
en ese espacio en donde se está generando nuevo derecho. Esto es lo interesante, ¿no? Casi cualquier propuesta del derecho intercultural termina siendo novedosa por esa situación, porque se está buscando una tercera opción, ¿no? O sea, es decir, hubo un conflicto entre el sistema normativo interno y el, es que este es lo difícil, ¿no? El de la gramática y el derecho ladino, yo le digo así, ¿no? O el derecho mestizo, ¿no? Y entonces, la solución que encontremos, pues va a ser necesariamente novedosa, porque va a salir de la síntesis de esos dos derechos, ¿no? Y bueno, pues los temas, como ustedes podrán imaginarse, son vastos y sumamente interesantes, porque las comunidades indígenas tienen una vida política sumamente activa. O sea, casi cada semana, cada domingo hay una asamblea. Y casi en cada semana están tomando una decisión, ¿no? Cómo aplicar presupuesto, cómo permitirle a alguien o no participar políticamente de la asamblea, cómo hacer listas de personas relevantes para integrar listas que después contenderán en algún tipo de elección a algún tipo de cargo. Entonces, o sea, están constantemente surgiendo cosas que si lo pensamos de ese modo, pues en realidad muchas de esas se solucionan ahí, ¿no? Porque, o sea, para la cantidad de asuntos que debieran llegar a instancias superiores, pues no es tanta. O sea, casi todo se resuelve ahí. Exacto, libre determinación, ¿no? Gracias, Fidel. Y entonces muchas de esas cosas se resuelven ahí y van generando una especie de corpus, ¿no? O sea, es decir, de práctica exitosa de solución de conflictos. Solo nos llegan los más difíciles, los más complicados, los más raros, ¿no? Ahora, también es cierto que uno va a decir, bueno, se resuelven ahí porque, por ejemplo, hay una visión patriarcal que no permite que las mujeres sean reconocidas. Y quizá en la medida en que haya mucho más conciencia de las mujeres indígenas de participar políticamente, pues seguramente se detonarán más problemas. Pero al menos por lo que hace a mi experiencia, yo lo que he visto es que las comunidades indígenas están dispuestas a aprender, o sea, están dispuestas a tratar de incluir y entender estos otros contextos y quizá hay una como leyenda negra, ¿no? O sea, en torno a las comunidades indígenas de que hay como cerrazón y que no están disponibles a discutir y al diálogo, pero cada vez empezamos a ver a más mujeres indígenas participando dentro y fuera de sus comunidades. Y eso creo que habla, que es un proceso que también nos está costando a nosotros, ¿no? O sea, cuando hablamos de techos de cristal y todas estas cuestiones, es porque las mujeres en este contexto ladino mestizo tampoco es que la están pasando muy bien, ¿no? O que están participando políticamente como se debiera, ¿no? Entonces, yo creo que son procesos que estamos viviendo en todos los sectores y que en cada sector se va desarrollando de manera distinta, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, muchas veces, bueno, pues esa argumentación que se genera en las comunidades y que eventualmente tiene que contrastarse con esta otra argumentación que se genera de nuestro lado, ¿no? Y que en la intersección genera esa argumentación intercultural, pues tiene que acomodarse incluso en las formas, porque por ejemplo en las comunidades pues es, como dije, alegórica, es oral y lo nuestro es escrito, ¿no? Entonces allí es donde me parece que esta argumentación intercultural tiene que tener un elemento muy importante y muy fundamental, que es la voy a llamar así, la asunción de los privilegios. A ver, voy a tratar de argumentar, ¿no? O sea, es decir, nosotros de alguna manera tenemos mucho más privilegios que las comunidades indígenas, ¿no? O sea, es decir, por cuestiones históricas, pues tenemos al alcance más recursos económicos, más oportunidades, más espacios, mejor tecnología, mayor infraestructura, ¿no? Entonces, todo eso nos coloca en una situación
de privilegio que al asumirse como tal, deriva en una argumentación intercultural que tiene que ser, ¿cómo le podemos decir? Tiene que ser pensada como una gran acción afirmativa. A ver si les gusta. O sea, la argumentación intercultural tiene esta calidad de hacer, es que no quisiera decir el término de discriminación positiva, pero sí tiene que hacer como un gran esfuerzo de inclusión, ¿no? O sea, la argumentación intercultural es incluyente o es inclusiva, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A dónde nos lleva esto, no? Bueno, pues nos lleva a que entonces, de alguna forma, puesto que eso es oral y esto es escrito, puesto que cuando van a generar ese acceso a la justicia, que es un derecho que tienen, o sea, porque las comunidades indígenas tienen derecho convencional al acceso a la justicia, tienen que acceder a los tribunales, pero ya lo ha dicho muchas veces la Corte Interamericana, tú no les puedes decir, sí, vete a Ciudad de México a poner tu medio de impugnación, ¿no? Entonces la Corte Interamericana dice, pues, ¿qué es ese derecho al acceso a la justicia donde a una comunidad indígena le haces casi imposible acceder a ella, ¿no? Entonces, bajo esta idea, el Tribunal Electoral ha insistido, y mañana lo vamos a ver con más detenimiento, que tiene que asumirse este privilegio y generarse una serie de acciones afirmativas, vamos a decirlo así, procesales, ¿no? Que ha llevado a cosas bien interesantes. Por ejemplo, la suplencia de la queja. E incluso se dice suplencia absoluta de la queja, ¿no? Eso a mí me parece siempre muy vanguardista, muy atractivo, ¿no? O sea, a ver, si la idea es que los hemos marginado a los miembros de las comunidades indígenas, les hemos impedido llegar aquí, y ya estamos asumiendo ese privilegio y queremos generar un espacio de acceso. La Corte Interamericana le llama acceso pleno a la justicia y pone dos características, eficaz y efectivo, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos para eso? Y entonces el Tribunal Electoral dijo hasta donde podamos, ¿no? Y creó una defensoría. Fíjense. Pues ve hasta las comunidades, ¿no? O sea, ve y di, a ver, ¿cómo está tu asunto? Y básicamente redáctales la demanda, ¿no? O sea, redáctales el medio de impugnación, o sea, hazlo tú, ¿no? Porque de otro modo entonces nada más estaríamos simulando, ¿no? Y entonces, pues ya incluso la Defensoría ahora amplía sus competencias, ¿no? Ya va a atender a otros grupos. No sé si sabían eso, pero la Defensoría Pública Electoral, que estaba solo destinada para comunidades indígenas, ahora atenderá a otros grupos. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo se intentó de manera creativa cumplir con estas expectativas convencionales y que generó argumentaciones interesantes, porque eso es producto de la argumentación intercultural. El que el tribunal diga, y en este asunto decidimos hacer suplencia absoluta de la queja, ¿no? Y entendimos que la comunidad buscaba esto, aunque nos los dijo en otros términos, nos los dijo con otras palabras, pero lo que quería era esto. Eso, para algunas mentes, vamos a decirlo así, dogmáticas, puede ser tremendamente difícil de entender. No sé si me explico. O sea, básicamente te estás subrogando, ¿no? En lo que te están pidiendo. Sí, y es más, les faltaron pruebas, pero yo intenté hacer esa suplencia de la queja, ¿no? O sea, intenté hacerme allegar de esto, pedí peritajes, convoqué amigos de la corte, ¿no? Como le llaman los amicus curiae, expertos que conocen a esa comunidad indígena, los invité a expertos y expertos a que me explicaran cuál era esa cosmovisión y traté de allegarme de todos los elementos que fueran posibles. Es más, les dejé pasar algunos términos y plazos. Eso es argumentación intercultural. Claro, insisto, esto viene a cambiar drásticamente el modo de ver las cosas, ¿no? Porque básicamente es una argumentación, o sea, ahora me entenderán, ¿no? O sea, de todo casi lo que hemos venido diciendo, ¿no? Un poco, digamos, ya la norma, la subsunción, el silogismo, quedó atrás.
Y no es porque queramos, sino, bueno, sí, en parte sí, pero sobre todo es porque el derecho internacional de los derechos humanos nos está obligando a ello. Sí, sí me explico. O sea, si ve, ve y realmente haz que se cumplan todas estas cuestiones y entonces tu referente no necesariamente es la ley. Tu referente es el problema en sí que tienes que resolver y tienes que buscar con qué herramienta lo vas a resolver. Sí, Ana Cristina, adelante. Sí, doctor, yo hace años trabajé en el tribunal, no, en el IEM, aquí en el OPLE de Michoacán. Y me acuerdo que en el 2011, cuando la comunidad de Cherán no quería que se pusieran ahí los partidos políticos y que no hubiese elecciones, ellos llegaron con un JDC así súper simple, podríamos decirlo, y lo que lo hacía fuerte pues eran todas las firmas de la gente en hojas de libreta, de esas escriben. Y me acuerdo que el IEM en ese momento lo que hizo fue como consultar con algunas universidades si podrían no instalar ahí las casillas. Y lo que le decían las universidades era pues que tenía que cumplir la ley. Y entonces, bueno, ese asunto se fue a sala superior. Y me acuerdo que ellos lo que argumentaban pues era precisamente el convenio de la OI, del 169, y el argumento que hicieron en ese momento en sala superior fue muy interesante porque fue cuando se empezó a desarrollar toda esta cuestión de los derechos interculturales y precisamente que el artículo 2 constitucional pues les estaba dando un derecho que nunca prácticamente se había hecho valer por parte de estas comunidades indígenas. Entonces, ahora que lo estás comentando, me parece sumamente importante. Sí, yo la verdad, pues como habrán notado, soy apasionado de estos temas, ¿no? O sea, porque vislumbro, porque veo ahí un poco un cambio tremendamente paradigmático, ¿no? O sea, a veces yo sé que los abogados no, el cambio paradigmático de 2011, ¿no? Este sí es un cambio paradigmático, porque básicamente a nosotros nos han enseñado que lo que se tiene que reforzar, lo que se tiene que proteger es el Estado de Derecho, el principio de legalidad, el statu quo, y aquí, o sea, el cambio de paradigma consiste en eso, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo hacemos para armonizar las diferentes maneras de ver el derecho dentro de una comunidad política, ¿no? Y porque dentro de una democracia que, como dice la Constitución, se jacta de ser pluriétnica, pues entonces no puedes imponer una sola visión del derecho. O sea, es de sentido común, ¿no? O sea, no es decir, bueno, nosotros que tuvimos la mayoría, que somos los mestizos, y que nosotros confeccionamos todo el sistema, redactamos todas las leyes, sin ellos, porque ellos no estaban en los parlamentos, ¿no? Ahora venimos y les imponemos ese derecho. ¿Sí me explico? O sea, sí, eso es insensato. O sea, no podríamos decirnos demócratas, no podríamos decirnos que tenemos un derecho legítimo, porque las democracias contemporáneas respetan a sus minorías. Y además minorías que son supermayoritarias, es decir, no es que son grupitos ahí, ¿no? O sea, es una población sumamente considerable y que en algunas zonas del país pues es mayoría dentro de esas regiones, dentro de esos distritos, ¿no? Por eso hoy hablamos de distritos electorales indígenas. Entonces, en función de ello, efectivamente, o sea, me parece que ha habido sensatez. Fíjense, perdón por ese chauvinismo, pero yo trabajé 10 años en la Corte. Uy, para que llegara un asunto así en que la Corte se declarara en función de las comunidades indígenas, no, pues pasaba mucho, ¿no? No, en el Tribunal Electoral es cosa, todos los días llega algo, o sea, todos los días surge algo. Y me da gusto porque, o sea, aquí, como tú misma lo dijiste, Ana Cristina, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, tiene ya rato generando criterios en este sentido, ¿no? También no voy a idealizar, ha habido criterios que a veces han ido para atrás, ¿no? Me refiero para todos fue un gran avance en Tiripetío y todas estas sentencias donde se apoyaba que las comunidades indígenas podían solicitarle al municipio la parte proporcional del presupuesto para poderlo aplicar en esto. Fíjense qué interesante. O sea, la Sala Superior determinó que no era posible
que las comunidades indígenas podían desarrollar sus propios sistemas políticos si no tenían el presupuesto. Estaban de alguna manera atadas a los municipios que discrecionalmente les daban unos recursos. Entonces la sala superior dice, no, le tienes que dar lo que les corresponde proporcionalmente, ¿no? Que un poco creo que es la tendencia, pues si hablamos de presupuesto participativo y esas cosas, pero después, hace poquito, pues dijo, no, ya no es así, porque ahora esta función se va a hacer a través de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, ahora supuestamente esa distribución se va a hacer, digamos, de manera fiscal y no se va a hacer vía electoral, que es lo que nos criticaba, ¿no? O sea, que cómo el Tribunal Electoral se metía a diseñar políticas públicas en materia hacendaria, ¿no? Pero bueno, o sea, ustedes van a percibir aquí esa tendencia interesante a realmente incluir. José René, adelante. Sí, buena tarde, doctor, qué gusto saludarlo. Es muy interesante lo que señala. Me parece que tendríamos que establecer, conforme a lo que usted señala y lo que hemos visto y lo que yo he visto, que estamos ante una situación, bueno, es público, hay una pluralidad, pero digamos que es heterogénea, diversa y contrastante. Yo lo caracterizaría así. ¿Por qué? Porque ninguna comunidad es igual ni se comporta de la misma manera. Es decir, hay un pragmatismo, hay una realidad psicosocial, digámoslo así, y hay un sentido humano. Y frente a estas situaciones, yo creo que hay un tema que retomó y que sigue siendo válido en las resoluciones de los tribunales locales y también de sala superior y salas regionales, que ha sido el estudio antropológico para resolver los conflictos que no se pueden resolver entre ellos mismos, porque se generan contradicciones muy delicadas, conflictos muy serios, que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo y tiene que resolver un órgano para conciliar esas situaciones. Pero a veces es muy difícil porque son sistemas normativos que efectivamente no están escritos. Y entonces, ¿cómo resolvimos un planteamiento, un conflicto de intereses seriamente que están en contradicción, incluso hasta con aspectos de violencia, y que esto no llegue a eso? ¿Cómo resolver? Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque no es todo tan terso, ¿no? Eso es una realidad. Si quisiéramos que así fuera, efectivamente hay resoluciones por parte de la comunidad. Esto no es nuevo de la comunidad. Yo creo que las resoluciones que se dan en torno a ellos no son solamente aspectos jurídicos, de argumentación jurídica, sino también aspectos de todos tipos, social, cultural, económico, religioso, y que esto, si nos resolviéramos un poco atrás en la polis griega, pues era igual, es decir, ahí tenían todos los elementos se conjugaban, ¿no? De la comunidad misma. Claro, es una diferencia abismal porque ahí había esclavistas y esclavos. Eso sin duda alguna, había una exclusión de mujeres, extranjeros, jóvenes, etc. Hoy estamos en un sistema totalmente distinto. Yo creo que es un gran avance, pero como dirían algunas personas en la actualidad, bueno, tuvimos una reforma y tuvimos el artículo 2 constitucional, efectivamente, y en el artículo 2 constitucional se prevé que debe haber una consulta previa informada de las comunidades. Curiosamente, la pregunta sería, y con un afán, digamos, crítico, esta reforma constitucional, ¿existió la consulta previa e informada de las comunidades? Ese sería un tema que me parece que hasta dónde llegó. Ahora, el otro tema que aborda, que la asignación de recursos públicos para que se administre de manera directa, pues ha tenido implicaciones muy delicadas en algunas comunidades. Los grupos se pelean seriamente porque quieren sustituir a los otros o porque no hay una transparencia o rendición de cuentas, y creo que esos son temas muy delicados porque genera inestabilidad en la propia comunidad.
Y creo que esos problemas también tiene uno que atenderlos. El tema que señala usted me parece que es importante, es la armonización que se debe establecer y el aspecto de armonización constitucional, intercultural, convencional, sí es importantísimo porque hay que tener en cuenta que hay culturas donde todavía sigue siendo una marginación la mujer en ciertas comunidades y entonces no podríamos nosotros dejar esa armonización de hablar de que debe ser una inclusión, porque es un derecho de igualdad, previsto también en la armonización constitucional. Entonces yo creo que ese es cómo este derecho o este aspecto argumentativo deben tratarse desde un sentido humano. Ahí está el problema. Yo creo que es un problema, si bien es un elemento de tipo antropológico, no se puede dejar de lado. Creo que es un tema que sigue siendo importante y creo que se construyen, yo lo he visto, los tribunales han construido soluciones y creo que han jugado un papel importante para que las propias comunidades logren su armonización, que no es una tarea fácil y que, bueno, pues a veces cuando no ha sido así, bueno, en ocasiones ya ha sido confirmado tanto por las salas regionales, tanto por la sala superior, y en otras ocasiones ha tenido que dar un giro distinto, ¿no? Pero creo yo que los órganos jurisdiccionales han asumido un papel muy responsable en este tema tan delicado, porque no es un tema sencillo, ¿no? El video que usted transmitió hace un momento, bueno, pues es un tema, bueno, a lo mejor es un video que si nosotros analizamos cada comunidad, pues es muy diversa, sus características, sus aspectos antropológicos y que pudiera estar, como dijo usted, influyéndose por partidos políticos o por no partidos políticos, incluso por organizaciones delictivas también, ¿eh? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en todo esto. A mí me parece que son temas muy delicados. Pueden ser que penetren en estas instituciones delicadas y no es un tema fácil. Bueno, esas serían mis consideraciones. Muchas gracias. Sí, varias cosas pueden relacionarse con lo que dijiste ahora, José René. Miren, y que van a dar sentido a quizá muchas de las cosas que ya hemos dicho a lo largo de este diplomado, ¿no? Por ejemplo, yo veo que hay, como decía yo, un cambio paradigmático en la idea de justicia. Se habla de justicia transicional, se habla de justicia restaurativa, se habla de justicia terapéutica, resiliente, ¿no? O sea, hay como muchos conceptos que están tratando de abonar a un cambio en la concepción de la justicia simplemente como trabajo burocrático o administrativo, ¿no? Y muchas de estas cosas yo considero que se han de alguna manera sacado de las comunidades indígenas. O sea, es decir, la justicia comunitaria ha ayudado a redimensionar la justicia mestiza o ladina, ¿no? Por ejemplo, en la justicia comunitaria es muy importante el perdón, ¿no? Es sumamente importante. Entonces, dicen, ¿para qué lo tenemos en una prisión al que ha hecho mal, a la persona que ha hecho mal, si puede mejor trabajar por la comunidad y restaurar el orden comunitario y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la visión intercultural que estamos tratando de construir, me parece que ya hay muchas propuestas para hablar de perdón y sin olvidar obviamente a la víctima, y hay toda una serie ahí de discusiones que tenemos, incluso en la idea de todo esto que se habla sobre pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, ¿no? O sea, hay unas discusiones ahí interesantes en las que me parece entre líneas está toda la idea que la justicia comunitaria está aportándole a nuestra generación, ¿no? Como hemos dicho también, una justicia
menos tajante, diría yo, sino una justicia en donde a veces se concilia o se media, ¿no? Y no necesariamente se lleva a una instancia superior para judicializarlo, llevar un proceso, sino que a veces es más importante los acuerdos, es más importante que la gente se quede contenta y a gusto con las resoluciones, ¿no? Entonces, por lo que decías, José René, a propósito de esto, de cuál es como que el futuro y hacia dónde nos vamos a ir y si podría ser esto complicado, dijiste algo así como a veces hay consecuencias que no son tan deseables. Es cierto, porque nuestra justicia es definitiva, no sé si me explico, o sea, salió la sentencia, es cosa juzgada, aplíquese. Y hay un tema ahí tremendo que no hemos considerado de inaplicabilidad de sentencias. Es decir, hay muchas sentencias que no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque no hubo una consideración prospectiva o consecuencial, ¿no? Es decir, nadie se le ocurrió pensar que si tú llevabas esa sentencia de ese modo, pues iba a ser justo eso, ¿no? Inoperativa. En la justicia intercultural hemos aprendido a golpes que tenemos que ser más cautelosos con eso, ¿no? O sea, no, como dijiste tú, José René, aquí está la sentencia, esto dice la ley electoral, esto dice la Constitución, aquí está, ¡pam!, ¡pum!, conflicto comunitario, ¿no? 2, 3 años de falta de gobernanza en una comunidad indígena. Entonces, la justicia electoral ha tenido que decir, bueno, vámonos con calma, no generemos eso, no, o sea, aunque tendríamos que darle la razón a esta, y eso también para algunas mentes dogmáticas es muy difícil de aceptar, o sea, a veces no vas a aplicar la ley, claro, porque si no, entonces voy a generar un conflicto comunitario tremendo, ¿no? Entonces, vamos a buscar otro tipo de soluciones. Y por eso estaba la defensoría, porque entonces la defensoría, no me metan ese medio de impugnación porque ahí no va el camino, vamos a conciliar, vamos a mediar, vamos a hacerle de otra forma. Eso yo creo que es un cambio también de paradigma. O sea, digamos, salirnos de esa visión tan obtusa y cerrada de la justicia para llegar a estas otras fórmulas de justicia, así como dice, terapéutica, ¿no? Que trata de generar o que tiene otros objetivos. Eso, o sea, una administración de justicia que tiene otros objetivos, ¿no? Que sí, quizá no somos la generación que lo va a ver, ¿no? Pero me parece que allí están planteadas los temas, ¿no? Que en el futuro van a ser parte de esa concepción de justicia. Yo es lo que creo, ¿no? Que ahí están puestos esos temas y que eventualmente se va a llegar ahí. Nosotros todavía somos una generación que le cuesta trabajo desprenderse de esa certeza jurídica, de esa seguridad jurídica, pero yo creo que vamos a avanzar hacia allá, ¿no? Y por eso creo que aquí está como esa área de oportunidad tremenda de aprender de esos otros lenguajes, de esas otras explicaciones sobre la justicia de las comunidades indígenas, y que la justicia y la argumentación intercultural de alguna manera constituyen como ese espacio en el que podemos darnos la oportunidad de incorporar conceptos que no son los tradicionales y que pueden aportar a una visión distinta, ¿no? Dijiste tú, por ejemplo, el uso de la antropología, ¿no? Los peritajes antropológicos. Pues eso es muy relevante porque al final de cuentas nos va a servir mañana justo para la argumentación contextual, porque parece, y lo dijiste también tú, José René, en cada comunidad es distinto. Entonces, esto también es un cambio de paradigma. Nosotros queremos código, modelo único, penal para toda la República Mexicana, ¿no? Así, ¿no? Y tú dices, oye, pero en cada región es diferente, ¿no? ¿Y por qué te afanas en homogeneizar todo y cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es una justicia mucho más rizomática, más flexible, ¿no? Y entonces, por tanto, una argumentación que termine por considerar las circunstancias del caso, ¿no? Y eso pues cuesta mucho trabajo porque, insisto, estamos hechas y hechos a la idea de esta subsunción del principio de legalidad, eso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un cambio
es un cambio, como dijiste tú, que tenemos que hacer con cautela, pero que también no podemos tardarnos en hacerlo porque las comunidades indígenas están cada vez demandando más accesos, ¿no? Y entonces, si nosotros ya dijimos justicia abierta, y si nosotros ya dijimos lenguaje ciudadano, y si nosotros ya dijimos acceso pleno a la justicia, pues ya no, como que no nos podemos echar para atrás. Eso es lo de las cosas buenas que veo, que todas las reformas que plantean y todos, incluso muchas de esas reformas retrocesos, al menos esto aquí no se toca. O sea, es decir, ya no vamos a dar vuelta atrás, ¿no? O sea, es decir, la idea es que de aquí en adelante veamos a más personas indígenas en nuestros parlamentos, a más personas indígenas en las instituciones electorales, en los tribunales electorales, ¿no? Esa es la idea, y creo que ya no hay vuelta para atrás. Eso es la argumentación intercultural, me parece. Sí, José René, adelante. Sí, muchas gracias. Yo quisiera someter este tema todavía aún más. Con esto de la distribución de los recursos o la administración de recursos de manera directa por las comunidades, nos enfrentamos a un problema estructural desde 1917 a la fecha, que es la distribución del ingreso fiscal neto, lo que tiene la federación, lo que tienen los estados y los que tienen los ayuntamientos. Y una distribución que se ha caracterizado porque concentra la federación más del 87%. Los estados el 12% y la diferencia, los ayuntamientos, que son más de 2.400. Y cuando nos planteamos eso, entonces tenemos un problema estructural. Si nosotros aún ahí vamos a dividir ese recurso de un ayuntamiento para las comunidades, y si en ese lugar hay 3 comunidades o 4 comunidades, tendríamos ayuntamientos que ya no tendrían recursos y quizás ni para el gasto corriente, es decir, para pagar personal. Entonces estamos frente a una crisis, yo creo que estructuralmente muy seria. Y el planteamiento me parece que hay que replantear otra vez esta estructura, esta distribución, que sigue siendo un problema de fondo. El Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas parece que ahí debería estar un recurso y que debería estar nuevamente repensándose en estos términos, porque si efectivamente el recurso, como se plantea, eso debe hacerse así, bueno, parece excelente y qué bueno que las comunidades pudieran tener ese recurso y lo administraran de manera efectiva y atendieran sus necesidades urgentes y conforme a sus criterios. Pero el tema es también qué pasará con la demás población, que también son ciudadanos y también son habitantes de esa comunidad, de ese municipio. Entonces pensemos también, por ejemplo, las cabeceras municipales con una mayor población, si se quedan sin recursos, ¿qué va a pasar con los aspectos de agua potable, de seguridad, de drenaje, de pavimentación, etcétera? Entonces, creo que ese es un tema también que hay que subirlo porque el entorno cultural, social y económico es un tema también que debe verse, porque la argumentación yo no creo que sea jurídica en esos términos nada más, sino que estamos frente a un entorno, como señalas, y ese es el entorno que debemos valorar y no sobre una ideología, incluso preconcebida, que la damos de hecho y de facto, y que si no valoramos esto, estamos incluso hasta lesionando derechos humanos. Por ejemplo, el derecho humano al agua, que tienen todo ser humano. Yo hasta ahí lo dejaría como una reflexión. Muchas gracias. Sí, José René, fíjate que yo tengo propuestas concretas sobre eso. Y ahí es donde justo cifro el cambio paradigmático. Creo que para que incluso también como vaya generando curiosidad en ustedes, voy a dejar eso para el viernes, ¿no? O sea, el viernes voy a hacer mi propuesta sobre esta idea de una argumentación coexistencial, le vamos a llamar así, ¿no? Una argumentación colaborativa, de una argumentación simbiótica, porque
bueno, ya voy a desarrollar esa teoría el viernes a propósito de esto que podríamos llamar argumentación de los derechos humanos y todas estas cuestiones ligadas también a lo electoral, donde coincido contigo que hay que tener una aproximación de tipo integral, ¿no? Porque los derechos tienen un costo y porque los bienes comunes son limitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que ha citado del agua, ¿no? Entonces, me parece que hay un argumento, lo he estado como repitiendo a lo largo del diplomado, pero insisto, el viernes lo voy a dejar bien claro, hay como una actitud dentro de la argumentación jurídica que nos lleva a ser egoístas y a polemizar y a pensar, mis derechos van primero que los de todos, ¿no? Si todos pensamos así, no va a haber Estado que nos alcance, ni bienes comunes que nos alcance, no sé si me explico. Entonces, es un hecho que no nos va a alcanzar el agua, es un hecho que no nos van a alcanzar muchos recursos o incluso temas como la salud van a estar limitados, ya lo vivimos en la pandemia. Pues hay un número de camas, hay un número de respiradores y hazle como quieras, ¿no? Hay un número de medicamentos, pero la comunidad de enfermos es más grande y así con todo, ¿no? Entonces, yo también soy de la idea que se puede resolver a través del derecho a la participación política, pero que tenemos que cambiar la mirada sobre cómo argumentamos, ¿no? Y sí, soy como tú dices, de la idea de argumentar de manera más integral, considerando todos esos elementos, ¿no? Y no simplemente de un efecto, le vamos a llamar así, efecto maquillaje, ¿no? O sea, la argumentación jurídica tradicional lo que hace es maquillar. Ahorita resolvemos el problema así de manera temporal, pero no resuelven el fondo del asunto, ¿no? El fondo de la cuestión, ¿no? Porque entonces, si, como dices tú, gana una comunidad indígena la posibilidad de administrar sus recursos y con eso pone en riesgo a una comunidad mestiza, ¿no? Entonces lo que estamos fomentando pues es más conflicto y no paz, ¿no? Que es lo que justamente justo lo contrario de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no se dé y no estar pensando quién es el que más derecho tiene? Porque no va a ser un cuento de no acabar, ¿no? O sea, estarnos distinguiendo y peleándonos por los derechos creo que no es la solución. Entonces, esa premisa la vamos a desarrollar el viernes, pero ahora sí que me la anoto como una de las cuestiones con las que podemos concluir este diplomado. Igual váyanle pensando ustedes. Mañana entonces nos vemos en la misma hora, mismo canal, para seguir con este tema. Viene argumentación contextual, que es una línea jurisprudencial del Tribunal Electoral. Ya verán qué interesante. Bueno, les saludo, les deseo buena tarde. Fidel, adelante, dime. Doctor, buenas tardes. No quería, ahora sí dejar mi comentario. Adelante, para eso estamos. Sí, de cierta manera exponerles lo que se vive aquí en Guerrero. Yo soy originario del estado de Guerrero y por lo tanto tenemos pues obviamente muy apegado el tema de los sistemas normativos internos, que pues aquí los conocemos más como usos y costumbres, ¿sí? Entonces, se ha hablado de cosas muy interesantes y solo para recapitular un poco a manera de ejemplo, ¿sí? Y sobre todo lo que usted muy atinadamente ha expuesto, lo que ha expuesto el compañero José René, ¿sí? Aquí en Guerrero se han hecho consultas ciudadanas, ¿sí? En donde previo a esto, pues obviamente hay una solicitud por parte de la comunidad donde pide transitar del sistema de partidos políticos a usos y costumbres o sistemas normativos. ¿Qué es lo que se hace? Pues la sala regional determinó que tendría que hacerse efectivamente un estudio antropológico, ¿sí? Porque independientemente de que se contara o no con un determinado número de población indígena en el municipio, pues se debería tener el contexto de cómo está el municipio.
Previo a ello también se tiene que tener esta comunicación con la comunidad previo a efecto de hacer unos lineamientos donde se van a normar o a reglamentar cómo tienen que llevarse a cabo estas consultas, que son principalmente en dos fases, unas asambleas informativas y unas asambleas previas donde se le pregunta a la gente si desean transitar o no. Aquí en Guerrero especialmente ha sido en dos municipios, uno que se llama Tecuanapa y otro que se llama San Luis Zacatlán, ¿sí? En las asambleas informativas, pues como su nombre lo dice, se acude a todas las poblaciones del municipio y colonias y se les informa de cierta manera, se les hace del conocimiento en qué consiste el uso de sistemas de partidos políticos y el sistema de usos y costumbres. Pero algo que mencionó usted, doctor, muy importante, la primer pregunta que se le tiene que hacer de cierta manera a la ciudadanía o a la población es si entiende la lengua en la que se le está hablando, que es el español, porque en muchas comunidades pues no entienden el español, sino que tiene que ser en su lengua originaria. En su caso, se nombra un traductor que es quien les explica, ¿no? el procedimiento, ¿sí? Pasada ya la asamblea informativa, las propias comunidades son las que designan las fechas para llevar a cabo las asambleas de consulta, ¿sí? Se llevan a cabo las asambleas de consulta, que estas pueden ser en diferentes métodos de votación, que también todo es elegido por las comunidades, ¿sí? Puede ser en papeletas, puede ser a mano alzada, puede ser en pelotón, ¿sí? Pero al fin, exacto, sí, pero al final de cuentas se llega a una resolución, digamos, que son las propias comunidades las que de cierta manera mediante una asamblea general pues se da a conocer el resultado, y si en este caso pues fue procedente la solicitud. O sea, con esto pues yo quería exponer, porque aquí en Guerrero lo hemos vivido ya en 2 ocasiones, ¿sí? Y lo que es el procedimiento, o sea, que no es nada sencillo, ¿sí? Porque engloba pues muchos recursos humanos, recursos materiales, ¿sí? Pero sin embargo a lo que se llega pues es precisamente respetar la determinación de los pueblos indígenas. Y ahora también, o en el caso de Guerrero, no nada más de los pueblos y comunidades indígenas, sino también de las comunidades afromexicanas. Ese era mi comentario, doctor. Muchas gracias. Qué bueno que no nos fuimos sin que hablaras, porque pues tu experiencia es sumamente valiosa y además haces una anotación que es sumamente importante y que en esta visión intercultural e interseccional era importante anotar, y que es la existencia de las comunidades afromexicanas, que por ahora se han incluido dentro de esta visión intercultural, ¿no? Porque se les considera un pueblo originario. Y yo tuve la experiencia justo en Guerrero de asistir a una consulta para pasar de sistema de partidos a sistemas normativos en Ayutla de los Libres. Y entonces, pues me tocó ver toda la consulta y cómo se desahogó la participación increíble, porque claro, ya cualquier comunidad mestiza quisiera tener esa participación política que se tiene, ¿no? O sea, se hablaba y había foros y tal, y se discutía, y la gente estaba ahí atenta, ¿no? Y para ejercer su derecho al voto. Y al final entonces fue una fiesta, ¿no? Después la comunidad mestiza de Ayutla de los Libres se quejó de que por qué, o sea, no se les había tomado en cuenta. Y, oye, pues si se hizo la difusión, la divulgación, que tú no quisiste ir, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué más podemos hacer, no? O sea, es decir, no podemos ir a votar por ti, ¿no? O sea, tenías que haber ido a ejercer tu derecho. No se la creyeron, o sea, no creyeron que se iba a articular de esa manera, y después pues se estaban quejando. Dicen los que saben de ahí de la comunidad que en realidad se quejaban más bien
asusados por los partidos políticos, ¿no? Que habían perdido pues como presencia en ese. Pero se nos olvidó la comunidad afromexicana que había ahí en Ayutla, ¿no? Y ya pues a partir de ahí se aprendió, digamos, de ese error, y ahora pues que se hacen estos procesos también se considera su presencia y participación, ¿no? Entonces es interesante, gracias por tu participación, y bueno, no sé, ¿hay alguna otra cuestión? ¿No? Gracias totales, y nos vemos mañana. Cuídense, bonita noche. Hasta mañana, buena noche. Hasta mañana.